Hola, buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy vamos a trabajar el texto de Friedrich Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Engels es el compañero y colega que trabajó durante 40 años con Marx, por eso y que ha desarrollado la mayor parte de sus textos, entre ellos el principal y más conocido, que es la obra del Capital, con todos sus tomos. De hecho, él termina publicando los últimos tomos póstumamente de Marx, porque Marx ya había fallecido en 1883, y digamos, su relación se inició tempranamente en 1843, cuando solo tenía 23 años, y siguió a lo largo de toda su vida. Ellos, digamos, se conocen en el periódico del Rin, donde Marx era editor principal, y él, Friedrich Engels, comienza a escribir artículos bastante revolucionarios, incluso más, digamos, como mucho más radicales que la visión que tenía Marx en ese momento, y la característica central es que lo firmaba con seudónimos porque, a diferencia de Marx, que provenía de sectores más humildes, Friedrich Engels provenía de una familia muy adinerada, que tenía una fábrica textil en Manchester, Inglaterra, y que su padre tempranamente, al ver que tenía orientaciones de tipo radicalizados, de tipo revolucionarios, lo sacó de la universidad, considerando que la universidad era un lugar donde obtenía y iba a crecer esas ideas revolucionarias. Muy lejos de eso, lo colocó en la fábrica para que desarrollara su legado y su herencia, pero Engels comenzó a ver las condiciones miserables de vida de los trabajadores y de las mujeres y de los niños en la fábrica textil, y comenzó a escribir sobre cuáles eran las condiciones de trabajo en la propia fábrica de su padre y también en los otros industriales que él conocía por sus grandes influencias. Ahí podemos observar una diferencia bastante notable entre uno y otro. Eh, y a partir de allí, digamos, se inició una amistad que, como dijimos, iba a durar hasta la muerte de Carlos Marx y mucho más después, porque terminó financiando a la familia de Marx y a sus hijas, y aquí tiene una gran parte de las obras que han publicado. Digamos, ha publicado La Sagrada Familia en 1844, La ideología alemana, que es uno de los textos que ustedes han visto, el Manifiesto Comunista, la introducción a la crítica de la economía política. Y particularmente el texto del socialismo utópico al socialismo científico, que es el texto que nos toca en el día de hoy, y también ha tenido una vida política y una vida de construcción de lo que conocemos como la Primera Internacional de Trabajadores en 1864. Es uno de los principales exponentes y que debate digamos, con los anarquistas, con Bakunin, con Proudhon, sobre cómo era la mejor forma de organización de una internacional obrera, y ante el fracaso incluso de la Primera Internacional, su espíritu no decayó, y en 1889, luego de la muerte de Marx, él intenta y es parte fundador de la Segunda Internacional de Trabajadores. Es también, como decimos, el editor y corrector del Capital, y por eso decimos, cuando hablamos de teoría marxista, estamos hablando no solamente de los textos exclusivamente de Carlos Marx, sino también los que conjuntamente, en forma, digamos, de dúo, han trabajado Marx y Engels. Digamos, este texto particularmente desarrolla uno de los elementos centrales, que es cómo se quiere diferenciar de alguna manera lo que se conocía como socialismo utópico, diferenciándolo del socialismo científico. La primera escuela, que es vanguardista y que es contraria a los intereses de la burguesía en el siglo XIX, se la conoce como el socialismo utópico, donde confluyen diferentes teóricos y de diferentes extractos y diferentes formas de ver, que, como puede ser Robert Owen o Charles Fourier, o el caso de Claude Henry de Saint-Simon, que ustedes lo han visto porque Saint-Simon es uno de los fundadores de la sociología, que desde el inicio, en la primera parte del siglo XIX, ellos comienzan a denunciar las condiciones miserables de la vida obrera, y plantean un mundo ideal, una nueva forma de producción, un nuevo modelo de desarrollo de la humanidad, pero que lo hace a través
de la necesidad de concientizar a las clases obreras, de concientizar a las masas a través de la propaganda y a través de la educación. Sus dos mecanismos para construir digamos, una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad de iguales, como ellos lo pensaban, no era a través del análisis científico o el análisis de cómo han sido los modos de producción a lo largo de la historia, sino que lo trabajaban a través de la idea de la educación, la propaganda, la militancia, y a partir de allí una concientización que generara un proceso revolucionario, un nuevo modo de producción, y esa nueva producción en forma muy ideal se consideraba que podía haber una construcción conjunta entre los científicos y los productores. Lo que hace Engels es realizar una crítica a esta escuela, digamos, porque plantea, digamos, una continuidad de la forma de ver la historia de la humanidad a través de la idea de que es la cultura la que determina, la que sobredetermina las formas en que nosotros producimos, las formas en que nosotros construimos nuestros regímenes políticos, nuestros gobiernos. Y esa es la principal crítica que va a realizar el marxismo, el socialismo científico respecto a la forma antigua de ver la historia, la forma antigua de ver las disciplinas científicas de las ciencias sociales. Ellos plantean que existe una base real, digamos, una base real que se sobredetermina en la economía, pero que trasciende la economía y que va dialécticamente a desarrollar las fuerzas productivas y las formas en que nosotros pensamos, las formas en que nosotros construimos ideología, construimos política, construimos los conceptos morales, los conceptos religiosos que ustedes han visto en el texto de Marx. Vamos a hacer como un resumen entonces de qué es lo que vamos a ver y qué, digamos, cuando ustedes estén leyendo el texto de Engels, cuáles son los elementos centrales que ustedes tienen que particularmente prestar atención. Por un lado, el método de estudio de la sociedad a través del materialismo dialéctico, como el socialismo científico, que es digamos, que descubre la idea del materialismo dialéctico, de cómo se mueve la historia, se distancia no solamente del socialismo utópico, sino también de todas las corrientes científicas previas para el análisis de la historia de la humanidad. En segundo lugar, la existencia fundamental de la base real de la economía, que descubre una interrelación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y que van desarrollando determinados modos de producción a lo largo de la humanidad. En tercer lugar, vamos a repasar solamente el texto, digamos, los elementos centrales del concepto de plusvalía, como la forma de apropiación de parte de lo producido por parte del obrero y que se lo queda el capitalista. Vamos a ver las etapas, es uno de los elementos nuevos que vamos a encontrar dentro de los textos de Engels, que no lo tenemos en los textos de Marx que nos toca leer en esta introducción a la sociología, y cómo se pasa de la cooperación simple, la manufactura, para llegar a la gran industria. Vamos a analizar un concepto que desarrolla muy fuertemente Engels, que es el ejército industrial de reserva, y las dos contradicciones principales del capitalismo. Por un lado, la contradicción existente entre que a partir del capitalismo la producción es social, pero existe una apropiación individual por parte del capitalista de lo producido por el conjunto de la masa de los obreros, y la segunda contradicción es cómo digamos, la industria fabril, las fábricas hacia el interior planifican hasta el último detalle, hasta la última segmentación de su producción, está totalmente planificado, organizado en un sistema absolutamente digitalizado en términos de qué hace cada uno, y frente a ello la anarquía social de la producción. Vamos a ver el proceso histórico por el cual el Estado, como representante de la clase dominante, desde el inicio del capitalismo, se va a ir transformando hacia un capitalista colectivo, y luego, a través de la revolución de tipo socialista, se va a extinguir. Vamos a ver cómo es el desarrollo de una revolución proletaria desde la perspectiva marxista, y cuál es el papel del socialismo científico para tal fin. Estos son los componentes que tiene el texto.
Vamos a comenzar planteando qué es el método dialéctico. Acá nos vamos a separar tanto de la escuela de disciplina científica del positivismo, si una de las características de Marx y de Engels, de toda la escuela científica del socialismo científico, es contraria al positivismo, al análisis organicista que vimos con Durkheim, y también es totalmente diferente a lo que nosotros vamos a ver con Max Weber. Para ello, ellos extrayendo los elementos centrales de la teoría de Hegel, desarrollan lo que conocemos como la dialéctica. La dialéctica, digamos, el materialismo dialéctico tiene una función, es encontrar cómo es exactamente el desarrollo y el movimiento del universo humano, cómo la humanidad se va desarrollando a través de lo que conocemos como la tesis, la antítesis y la síntesis. Para eso, digamos, vamos a aplicar el método hegeliano a las fases de evolución de la humanidad. Y lo que hace la teoría marxista es decir, que los momentos históricos de la humanidad van modificándose, van transformándose generalmente a través de una transformación en todas las estructuras y las superestructuras, en un momento que es revolucionario, a través de diferentes fases históricas. Esas fases históricas podemos encontrar el modo de producción tribal, donde, digamos, la tesis, la forma dominante es el jefe de la tribu, y la antítesis es la tribu en sí misma. Lo que vamos a encontrar como primer modo de producción estudiado por el marxismo es el modo de producción esclavista. Y dentro del modo de producción esclavista, la tesis dominante, es decir, la clase dominante, aquello que genera lo que conocemos, no solamente la forma de producción, de producir, sino también la superestructura, está sintetizada por la idea del amo. El amo tiene como contraparte su antítesis, que es obviamente el esclavo. Esa idea, esa dialéctica entre el amo y el esclavo, va a crear una síntesis, digamos, de lucha de clases que va a emerger un nuevo modo de producción, que es el modo de producción feudal. Como observamos, cada movimiento no es ni circular ni la historia que se repite, sino que creando una nueva síntesis que se transforma en tesis. Esa síntesis del modo de producción feudal tiene como elemento dominante el señor feudal, como antítesis es obviamente la clase social contraria, antagónica, que es el vasallo o el siervo, y que va a establecer relaciones de producción de tipo de vasallaje, ¿sí? Y ese modo de producción entra en contradicción entre sus fuerzas productivas para generar una nueva síntesis que va a ser el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista tiene una tesis, un sector dominante que desarrolla y que pone en marcha todo ese modo de producción que es el capitalista, empresario, burguesía. En este curso introductorio lo vamos a utilizar como sinónimos. Generalmente no es sinónimo burguesía de capitalista, pero sí capitalista de empresario, si lo tomamos desde la perspectiva de cómo lo analizamos en el siglo XXI. Esa burguesía, capitalista, empresario tiene como antítesis, es decir, como contracara, como la otra cara del espejo, al obrero, proletariado, al empleado, trabajador. Acá lo estamos utilizando nuevamente como una síntesis, porque ustedes a lo largo de los textos que leemos del siglo XIX encontramos la palabra obrero, la palabra proletario, pero como habrán visto en el siglo XX, esa palabra se reconvierte de alguna forma, porque la superestructura lo define así, lo define porque la idea de obrero, la idea de proletariado aparece muy vinculado a la idea de revolución, entonces se construyen nuevos conceptos que van desplazando el concepto de proletariado y aparece la idea de empleado, como si el empleado no fuera un obrero, o trabajador, la idea de trabajador que es mucho más histórica y que parece más permanente a lo largo de la historia del sistema capitalista de producción. Esa lucha de clases entre el capitalista y el obrero, esa tesis y antítesis va a generar una nueva síntesis, pero en esa nueva síntesis ya es la parte prescriptiva, decimos, de la teoría marxista, es aquello que
aspiran, no aquello que están analizando empíricamente, que es observable, que es verificable, sino a lo que aspira esa lucha de clases es, digamos, la idea de un modo de producción socialista, que a diferencia de los modos de producciones anteriores, no tiene una antítesis, es una síntesis porque ya no hay nadie a quien explotar, no hay nadie que sea el explotado, que sea aquel desposeído, no hay idea de desposesión, por lo tanto, no hay antagonismo que redefina otra forma de explotación y de acuerdo a Marx y a Engels, aquí comienza la verdadera o la historia de la humanidad y se termina la prehistoria del hombre. El segundo eje que tienen que trabajar a lo largo del texto es la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esto es un poco repasar el texto que han visto en el teórico de Marx la semana pasada, donde, digamos, pueden observar, por un lado, que la base, digamos, lo que repite Engels o lo que, digamos, machaca, construye el concepto de Engels es que el socialismo científico, el materialismo dialéctico, no se basa en ideas culturales, que la cultura o la política determina la base real de la economía, sino que es la base real de la economía, la forma en que organizamos la sociedad, de qué producimos, cómo producimos, pero también a partir de ese modo de producción, cómo establecemos y desarrollamos las ideas religiosas, nuestras instituciones políticas, las instituciones de los medios de comunicación, las instituciones filosóficas, las ideas filosóficas de la época. Entonces, en ese concepto observamos que la forma en que cada momento histórico nosotros producimos se establece a través de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Qué son las fuerzas productivas? Tienen dos componentes. Por un lado, la fuerza de trabajo, que es la capacidad física e intelectual de desplegar una actividad. Pero en ese despliegue de actividad nosotros creamos productos que consumimos, creamos además productos que consumimos para nuestras necesidades básicas y también para nuevas necesidades que creamos. ¿Qué significa esto? Bueno, para el hombre seguramente del siglo XIX no tenía una necesidad a lo mejor de conectarse por Internet. Bueno, sin embargo, se crea el sistema de Internet, se crea el sistema de transferencia de datos a través satelitalmente y eso nos permite, por ejemplo, en el día de hoy, una nueva, digamos, satisfacer una nueva necesidad que es tener que dar clases a distancia o clases remotas. Bueno, digamos, esa fuerza de trabajo es lo que nosotros desplegamos, no solo físico, sino también intelectual. No es solamente el trabajo físico de un trabajador de la construcción, de un trabajador metalúrgico, sino también lo es del trabajo intelectual para aquellos que trabajan intelectualmente. Y los medios de producción. Denominamos medios de producción a los instrumentos que utilizamos en el trabajo, que puede ser desde esta computadora, desde la tierra, particularmente Marx pone mucho énfasis en el concepto de tierra y de la propiedad de la tierra, los instrumentos de trabajo, una pala, un rastrillo, digamos, un tenedor, digamos, todo lo que es producción, hasta los satélites, hasta los aviones, es decir, cualquier instrumento que nosotros utilizamos para trabajar es un medio de producción. ¿Por qué es importante? Porque lo que define cada modo de producción es de quién es el propietario de ese medio de producción. Entonces, la característica del sistema capitalista de producción es que las relaciones de producción son relaciones de propiedad privada y por lo tanto yo puedo trabajar en la industria metalúrgica, pero tanto los instrumentos de trabajo como el producto final de mi producción, ¿sí? de lo que yo produje durante el día conjuntamente con los demás compañeros o trabajadores, ¿sí? Ese fruto de la producción, el producto final, se lo apropia el capitalista. Todos estos elementos es lo que conocemos como estructura o infraestructura, es la base real de la economía y sobre la cual se asienta la teoría del socialismo científico. Sobre ello se eleva lo que conocemos como la superestructura, que son todas las formas jurídicas, políticas, religiosas, ideológicas,
filosóficas de los medios de comunicación que tienen como objetivo la perpetuación de cualquier modo de producción. El ejemplo es la idea religiosa fundamentalmente de la sociedad feudal es el catolicismo, y a partir del catolicismo es un instrumento para perpetuar la relación de servidumbre del sistema feudal. Por el contrario, la idea religiosa fundamental dentro del sistema capitalista de producción es el protestantismo, tal como lo vamos a ver con Weber. Es la ética protestante, es la idea del trabajo y el esfuerzo individual para llegar a Dios, es la idea protestante. Bueno, esa es una forma de alguna manera, legitimar al sistema capitalista de producción. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, con la ideología, con las formas jurídicas, como las formas políticas. Por ejemplo, la cuestión jurídica. Antes de la sociedad capitalista no existe la propiedad privada, lo que existe es la posesión, y es la posesión de bienes muebles e inmuebles, ¿sí? La propiedad privada, por ejemplo, sí existe en la sociedad esclavista, propiedad sobre un esclavo, propiedad sobre un animal, propiedad sobre una tierra, pero desaparece durante gran parte de lo que llamamos la edad medieval, no toda, ¿sí? Pero reaparece nuevamente este derecho de propiedad, lo que conocemos el derecho romano para los que estudian derecho, a partir de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque es una institución, es una idea del derecho que viene a avalar y justificar a la base real de la economía que se asienta sobre la idea de propiedad privada. Esta relación, esta dialéctica existente entre la infraestructura o estructura frente a la superestructura, define claramente cómo se mueve cada modo de producción. ¿Cuál es la clave para no quedarse solamente con el modo de producción capitalista? Que ustedes ensayen cuáles eran los medios de producción, por ejemplo, en el periodo feudal. ¿Cómo era la fuerza de trabajo en el medio de producción feudal? Y trabajarlo también con el esclavismo y con el modo de producción comunitario tribal, de tal forma de que les quede el concepto de idea de modo de producción y no el ejemplo del modo de producción capitalista, que es un modo de producción más, pero que claramente, además de llevar casi 400 años o 350 años, es el modo de producción en el cual vivimos. El siguiente elemento que nos descubre Friedrich Engels es las etapas del capitalismo. Y lo que hace, digamos, lo que hace Engels es plantear que pasamos de una idea de cooperación simple, es decir, que lo que hace el burgués, lo que hace la burguesía, es sobre la base de que nosotros cooperamos para producir más, ¿sí? Es desarrollarlo técnicamente, desarrollarlo tecnológicamente, desarrollar, digamos, por ejemplo, a través de el nucleamiento o agrupación de obreros y obreras para que produzcamos. De esa manera segmenta nuestras formas de producción, segmenta cada producto que hacemos en sus mínimos componentes para poder producir más, ¿sí? Y de esa cooperación que inicialmente antes era una producción individual y era una, digamos, por ejemplo, una tejedora, si producía individualmente, bueno, digamos, solamente nuclearlas en un taller hace que esa cooperación simple eleve la productividad. Pero a eso le agregamos innovación tecnológica y ya llegamos a la idea de fábrica, la construcción de fábrica. Y si a eso aglutinamos cada vez más ramas de producción en una misma unidad productiva, estamos frente a lo que Engels llama hacia finales del siglo XIX como la gran industria. Y esto tiene que ver con la aparición de los oligopolios, por ejemplo, la producción del acero, que aparece hacia 1860 en adelante. Entonces, lo que plantea Engels claramente es que la burguesía, digamos, podía desarrollar mayores fuerzas productivas, convirtiendo los medios individuales de producción en medios sociales de producción. Ya no producimos individualmente, sino que producimos colectivamente, de tal forma que nadie puede decir, este producto que he hecho en una fábrica lo he hecho yo solo.
El siguiente elemento, y solo a modo de repaso, es el concepto de plusvalía. El concepto de plusvalía revela, dice, el régimen capitalista de producción, que es la apropiación del trabajo que no retribuye el capitalista y que se lo apropia, permitiéndole una tasa de rentabilidad que puede, digamos, acumular, pero no solamente acumular, sino establecer mayor inversión para una mayor explotación. Es decir, el sistema capitalista funciona porque existe el concepto de plusvalor. Es aquello que, digamos, dentro de que el empleador siempre paga menos, digamos, menos que aquel producto realmente realizado. Es decir, el salario siempre es inferior a lo que produce lo producido por el trabajador. Esa parte no retribuida es lo que conocemos como plusvalía. Dentro de la teoría liberal se suele denominar a esa idea como el concepto de ganancia. Sin embargo, el marxismo se distancia del concepto de ganancia por considerar que no es legítimo la apropiación de esa, digamos, de ese plusvalor, sino que es en realidad la suma del valor de donde proviene el mayor capital que adquiere el capitalista. El capitalista no puede tener mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de riqueza, o puede reinvertir si no logra ese radio de acción de plusvalía que es apropiarse de una parte de lo producido. El siguiente elemento que tenemos en el trabajo de Engels y que no desarrollamos en los textos que hemos visto con Marx es el concepto de ejército industrial de reserva. Las fases que hemos visto del sistema capitalista produce automáticamente que cada avance tecnológico produce dice, una anarquía social de la producción. ¿Qué es esto? Los capitalistas compiten entre sí, los burgueses compiten a través de mayores innovaciones tecnológicas. Si no compiten, rápidamente quedan fuera del mercado. Necesitan invertir cada vez más en innovación tecnológica para aumentar la productividad del trabajo. ¿Para qué es aumentar la productividad del trabajo? ¿Para darle más plata al obrero? No, en realidad es para mayor apropiación de plusvalía, para tener mayor tasa de retorno, tasa de rentabilidad. Eso hace que acelere la competencia. Cualquier empresario que quiera, digamos, quedarse en las renovaciones o innovaciones tecnológicas, rápidamente va a sucumbir frente a sus competidores. Ese avance permanente de la innovación tecnológica va a producir que si en una primera instancia el sistema capitalista de producción había una gran cantidad de absorción de mano de obra, absorción de trabajadores al sistema de manufactura, en la gran industria los expulsa, es decir, cuanto mayor innovación tecnológica, menos necesidad de trabajadores y, digamos, mayor cantidad de desocupados. Y acá viene la pregunta que se establece del sistema capitalista, es si el capitalismo necesita tener un grado de desocupación alta, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el ejército industrial de reserva funciona como un depresor de los salarios. ¿Qué significa esto? Que si hay escasa desocupación, cuando estamos pidiendo trabajo, cuando nos ofrecemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, vamos a pedir más salario. En cambio, si sabemos que detrás nuestro hay un montón, 10, 20, 30 personas esperando por el mismo puesto laboral, nosotros vamos a bajar nuestras aspiraciones, bajar nuestras ambiciones. Así funciona el ejército industrial de reserva. Los desocupados, en este caso, digamos, funcionan como un depresor del salario. Cuanto mayor desocupación, más bajo es el salario mínimo que se ofrece por cualquier trabajo. Y esta es la función fundamental que tiene el ejército industrial de reserva. Es útil, le legitima al propio sistema capitalista deprimir el salario. Cuanto más deprimido esté el salario, cuanto más bajo esté el salario, mayor tasa de retorno que hemos visto como concepto de plusvalía. Si le pago menos por el mismo producto a un trabajador es porque estoy ampliando el radio de acción de la plusvalía.
A partir de allí lo que hace Engels es plantear dos contradicciones intrínsecas del capitalismo. Por un lado, la contradicción fundamental que se establece entre que el modo de producción se ve, por un lado, una apropiación privada. Es uno o un conjunto de capitalistas el que se apropia de la riqueza producida socialmente. Es decir, producimos socialmente, ya no producimos individualmente. Dijimos, yo no puedo trabajando en una empresa de Toyota decir, este auto lo hice yo, ¿sí? Todos, digamos, producimos, no hay una concatenación de trabajos individuales absolutamente, digamos, encadenados y, digamos, donde el producto es social, pero la apropiación es individual. Esa contradicción entre la producción que se hace socialmente, pero la apropiación que es, digamos, individual de un capitalista, de un empresario o de una junta de empresarios, ¿sí? Se reviste, muestra la forma entre el antagonismo, entre lo que llamamos el capital y el trabajo, el antagonismo entre empresario y trabajador o entre proletariado y burguesía, que son, como dijimos, sinónimos. La segunda contradicción que plantea Engels en este texto es el antagonismo que existe entre la organización minuciosa que hay hacia el interior de cada fábrica. Quiero que miren digamos, la figura que está abajo. Todo está reglamentado, no solamente los horarios, lo que se produce, el stock, aquello que es capital variable, aquello que es capital fijo, cuánto de innovación, digamos, cuánto va a quedar para las inversiones, los tiempos absolutamente cronometrados, todo está absolutamente planificado, pero, digamos, a nivel social lo que se muestra en el sistema capitalista es una anarquía de la producción. ¿Qué significa una anarquía? Para entender esta contradicción, yo puedo hacia el interior de mi industria, vamos a decir, de plástico, de juguetes, ¿sí? Planificar toda la producción. Ahora, no puedo planificar en la producción social cuántos fabricantes del mismo juguete hay como competidores. Esa es la anarquía, es decir, no hay nadie que diga, no, está prohibido más de 5 o más de 10 o menos de una, por ejemplo, si es monopolio. Entonces, la anarquía social hace que sea un campo de batalla para buscar siempre nuevos mercados. Y esto genera, digamos, cuando el mercado se agote, ¿sí? Digamos, los países más desarrollados establecen, digamos, expansionismos, imperialismos, entonces no es solamente una lucha entre productores locales, sino que va cobrando un volumen a nivel nacional y luego a nivel internacional, generando una lucha de clases universal. Es decir, lo que está previendo de alguna manera Engels son lo que son no solamente el imperialismo que ya se observa hacia 1870 desde los países centrales, desde los países europeos, Asia, África, Asia, el sudeste asiático, incluso, digamos, la vorágine por conseguir mercados en América Latina, aunque América Latina ya en esos momentos está independiente, obviamente, de forma de independencias, o creando mercados nacionales. Sin embargo, ese imperialismo va a ser la apertura o la antesala de lo que es la Primera Guerra Mundial. La característica que analiza Engels, digamos, y que va mucho más allá de los trabajos iniciales de Marx, es cómo el capitalismo, a diferencia de otros modos de producción, no es estable, digamos, o la inestabilidad en el feudalismo estaba vinculado, por ejemplo, a los propios plazos o cuestiones naturales, como hoy vivimos la pandemia. Esto ocurre en el feudalismo. La peste negra, por ejemplo, redujo a 1/3 la población en Europa en el siglo XIII y XIV, y eso significó una ruptura muy importante dentro del modo de producción feudal. En cambio, el sistema capitalista tiene crisis, dice, cada 10 años, y lo analiza desde la crisis de 1825. Y lo que plantea es que cada innovación tecnológica genera y despliega
despliega una productividad del trabajo que permite un incremento y un leve crecimiento, pero que cada crisis es peor. Si lo analizamos, si lo observamos, van a encontrar que yo llegué hasta el gráfico hasta 1930, que es lo que la conocida como la Gran Depresión, pero por ejemplo la crisis de 1870 es una de las que vive Engels, Engels como dijimos vive hasta 1895, la crisis de 1891, que es una crisis que está originada en la Argentina, digamos, ¿cuál es el planteo? Es que cada crisis económica lo que hay es que la pequeña burguesía cae, pierde su capital y empieza a formar parte de la masa del proletariado. La gran burguesía puede a lo mejor mantenerse, pero cada vez concentrando más el capital. Entonces plantea que cada crisis capitalista es más aguda y las etapas de crecimiento son cada vez más cortas. En ese sentido, lo que plantea es una transformación de la propia sociedad capitalista. Si analizamos las primeras, lo que Hoffman llama el capitalismo de tendero o de tenderos o el principio del sistema capitalista, encontramos una masa de proletariado, una pequeña burguesía, es decir, los comerciantes o los pequeños productores, muy importante en cantidades, ¿sí? Una burguesía y el Estado como representante de la clase dominante, es decir, como representante de la burguesía y por lo tanto un facilitador para su desarrollo económico. Sin embargo, este es en el capitalismo competitivo, en el capitalismo tanto de la manufactura, del taller, pero cuando pasamos a la gran industria va a haber una concentración económica que la crisis hace que se amplíe el proletariado, que se achique la cantidad de pequeños burgueses que van a engrosar al proletariado, van a caer dentro de la estratificación social. La burguesía también va a ser más pequeña, pero con mucho más poder económico porque es más concentrada, es decir, cada crisis capitalista hace una mayor concentración del capital y un Estado que va tomando, va intentando salvar las empresas y al salvarlas se transforma en lo que en el capitalismo monopólico Engels llama el capitalista colectivo. ¿Por qué? Porque es dueño, digamos, para salvar a las empresas se hace cada vez más cargo de esas empresas y por lo tanto se transforma en un capitalista también. Y eso, digamos, hace que la burguesía sea muy pequeña y que haya la mayor parte, el 80, el 90% de la población es proletariado o está desocupada, es decir, es ejército industrial de reserva. Pero acá está la génesis misma de su propia destrucción, dice Engels. ¿Por qué? Porque la lucha no es ya contra una clase muy, digamos, muy robusta de la burguesía, sino que es solo un número muy pequeño de personas, de familias que concentran riqueza, pero también escenifica, dice, dónde es la lucha. La lucha no es, digamos, ya solamente contra la burguesía, sino que el escenario donde se da la lucha es contra el Estado. Y es tomar el Estado para tomar el poder. Y esa es la parte donde plantea la revolución proletaria. El proletariado cada vez más grueso en términos de números, cada vez más empobrecido, cada vez con mayores necesidades, sabe que la lucha es por la toma del Estado. Y el Estado, digamos, que fue siempre el representante de la clase dominante, Engels dice, en realidad, cuando se da la revolución socialista a través del socialismo científico, que es la expresión teórica del proletariado, que analiza las condiciones históricas y cómo la revolución va a ser exitosa para los obreros y obreras, digamos, al tomar el Estado deja de ser, digamos, un instrumento de la clase dominante, porque en el socialismo no hay clase dominante. Entonces la pregunta es, entonces el Estado, digamos, ¿qué pasa? Digamos, pues hay que abolirlo, hay que tirarlo abajo. Y el planteo, y aquí se está intentando distanciar de los anarquistas, es no estamos tirando abajo al Estado, el Estado se va a extinguir. A lo largo del periodo histórico, al no haber clase dominante, el Estado se extingue por sí solo. Esta es la parte donde generalmente Weber, que es lo que van a ver la clase que viene,
va a discutirle a la teoría marxista, planteando de que la no existencia de una burguesía no significa que el Estado en sí mismo no se transforme en un explotador y que además a lo largo de la historia, más que extinguirse, se va a robustecer. Esta crítica en realidad va a ser saldada a favor de Max Weber, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la Unión Soviética, que lejos de extinguirse el Estado, se fortaleció durante todo el periodo que funcionó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, espero haber sido clara y les mando un abrazo a todos, esperando que rápidamente volver a encontrarlos, pero físicamente, y que podamos conocernos. Nos vemos en el próximo teórico.